55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Parlamento 55, este programa que se hace en coordinación con el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado y el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. El día de hoy me acompaña en la conducción mi compañera Zuleima Puga, licenciada. Hola Andrea, buenas tardes a quienes nos escuchan y nos ven. Y está con nosotros el maestro Pedro Gregorio Alvarado Ramos, consejero electoral. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, son muy gentiles, muchas gracias por la invitación y pues a la audiencia también, agradecido de estar aquí para comentar pues lo que sea de interés para el público. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Pues sí, sabemos que justo estamos en medio del trabajo más arduo, porque además lo hemos comentado, nos han acompañado otros de sus compañeros consejeros y el instituto no nada más trabaja en la temporada de elecciones, ¿verdad? Tiene trabajo, de hecho, desde que terminan unas elecciones, un proceso electoral, empiezan a trabajar y a planificar el siguiente, pero justo ahora estamos concluyendo, ¿no? Ya estamos a días de terminar el proceso electoral de este año y de verdad le agradecemos el espacio que se ha dado para acompañarnos el día de hoy. Si le parece bien, empecemos platicando en dónde nace, consejero. Ay, muchas gracias. Pues miren, yo soy cuernavacense, 100%. Okay. Yo soy, como le llaman, guayabo. Yo nací en el barrio de Gualupita hace algunos años, hace 62 años. Orgullosamente entonces nacido en Cuernavaca y bueno, pues feliz de estar aquí prácticamente toda mi vida. En algunos momentos, en algunos espacios, pues salimos a estudiar, pero yo soy oriundo de Cuernavaca. ¿Los estudios los hizo todos en Cuernavaca, en las escuelas tradicionales? Pues sí, puede decirse que tradicionales, porque miren ustedes, yo soy el primer nieto de mi abuela, la güera, Eleonor Peña Salazar, y ella me consintió y cuando salí del jardín de niños Resurgimiento, le dijo a mi mamá que pues no quería que me mandaran a la Benito Juárez. Entonces me mandaron a la escuela Evolución, una escuela que por cierto ya desapareció, se la chupó esta empresa Coppel, pero era una escuela particular muy de mucha tradición en Cuernavaca, porque varias generaciones de funcionarios, artistas, profesionistas pasaron por esa institución y bueno, estuve felizmente en esos 6 años bajo la dirección del profesor Agustín Güemes Celis, que justamente una de las calles de Cuernavaca, ahí del Castillito, lleva su nombre, ¿verdad? Porque es un personaje importante en la historia de nuestro estado, no nada más de Cuernavaca. Ahí inicié mis estudios de primaria. Posteriormente ya me fui a la secundaria federal número 1, la Froilán Parroquín García, y estuvimos también los 3 años. Feliz también de haber estado ahí, mis compañeros también que me rodearon, pues creo que estuvimos muy contentos de haber estudiado en esa escuela. Recordamos con mucho gusto, con mucho agrado a nuestros maestros, ¿verdad? Puedo mencionar a varios de ellos, pero bueno, la maestra Pina, que fue mi encausadora, porque antes no era tutora ni asesora, antes le llamaban encausadora. Recuerdo también muy bien a mis maestros de matemáticas, el profesor Villalobos, estuvo también en aquellos años en la dirección de la secundaria, pues un maestro reconocido a nivel nacional, el profesor Abacuc Pérez Castillo. Él era nuestro director. Posteriormente ya en la dirección llegó otro director muy afamado, el profesor Tavera Ríos, que era del área de inglés, y bueno, recuerdo con mucho cariño, mucha estima a todos nuestros maestros, porque de verdad nos trataron muy bien. ¿Y después la prepa? Y después, fíjense que la prepa la estudié en el bachillerato diurno número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el licenciado Bernabé L. de Elías. Ahí estuvimos
3 años, porque fíjense que a mí me tocó en aquellos años ser la primera generación del plan de 3 años. Antes la preparatoria, las vocacionales eran de 2 años, pero a nosotros ya nos tocó la primera generación del plan de 3 años. Y pues sí fuimos un poquito conejillo de indias, tengo que reconocerlo así, porque entrábamos a las 8 de la mañana y a las 12 del día ya habían terminado nuestras clases, ¿no? En virtud de que estaban ajustando el programa, el plan de estudios, pero también muy contento, muy feliz de haber estado ahí en esa preparatoria y bueno, también fuimos ahí muy inquietos y tuvimos también la oportunidad de pensar, ¿no? ¿Qué íbamos a estudiar? Uh-huh. Debo confesarles que bueno, pues sí, no fue una decisión fácil. Me inclinaba por varias áreas, me gustaban muchas áreas, ¿no? La medicina, las que menos me gustaban era la biología y la química, pese a que en la preparatoria tuve una magnífica maestra de química, la maestra Alfonsina Lavín Camino, o Camino Lavín, sí, Lavín, Alfonsina Lavín Camino, y de verdad un excelente docente que le agarré el gusto por la química, pero pese a eso no me decidí por esas áreas, ¿no? Entonces, fíjense que en aquellos años yo me fui a hacer examen a la UNAM, hacer examen para ingeniería civil. Yo tenía la intención, porque sí, obviamente en esos años uno trata de documentarse, y a mí la carrera que me había llamado la atención era una carrera que todavía sigue vigente en el Poli, que es la de ingeniero arquitecto. Pero bueno, por la cercanía, digo la cercanía porque el Poli está más lejos, ¿no? De Cuernavaca, la Ciudad de México, Ciudad Universitaria está más cerca, y el Poli ya un poquito más lejos. Entonces me decidí por hacer examen en la UNAM en la carrera de ingeniería civil. Afortunadamente me quedé, pero hubo una cuestión muy curiosa de que nosotros éramos jóvenes inquietos y queríamos asegurar nuestra permanencia en una universidad. Al mismo tiempo nos fuimos a hacer varios compañeros de mi generación del área de físico-matemáticas que egresamos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a las diferentes ingenierías que había en la universidad, ¿no? Yo en lo personal hice examen para la carrera de ingeniero industrial, y bueno, nos vimos en un dilema muy curioso porque no nos llegaban los resultados. Anteriormente, en aquellos años, pues la UNAM te informaba mediante correspondencia si había sido aceptado, ¿no? No se publicaba. Okay. Entonces me llega la carta, y al otro día, a los 2 días, sale la lista de la UAM. Y entonces, miento, no nos había llegado todavía la carta de la UNAM, y sale la lista de la UAM. Y salen. Y entonces pues nos vimos en un dilema, ¿qué vamos a hacer? Porque muchos queríamos estar en la UNAM, ¿no? Entonces dijimos, no, pues vamos a hablar con el rector. El rector gentilmente nos pasó con el secretario general de aquel entonces, que nos recibió a un grupo como de 20 alumnos, el licenciado, el ingeniero Fausto Gutiérrez Aragón, que era el secretario en aquel entonces de la UAM, y pues le fuimos a decir, oiga, pues denos chance. Dice, nos recibió muy bien, pero sí nos dejó ahí sentir, es que ustedes nos están tomando como plato de segunda mesa, ¿verdad? Segunda opción, ¿no? Sí, como segunda opción. Dijo, no, pues ayúdenos, ingeniero, usted comprenderá que pues sí, la UNAM es una aspiración, es la máxima casa de estudios, una de las mejores no del país, sino del mundo, ¿verdad? Y bueno, se portó muy bien y nos dio una prórroga para inscribirnos. Y afortunadamente, sí, ya pues, que sería, una semana, 10 días después, algunos nos llega la carta de la UNAM, y pues ahí estuvimos. Estudié esta primera licenciatura, Ingeniería Civil. Eso me dio la oportunidad de ingresar a un despacho de ingenieros, una consultoría aquí en Cuernavaca, que hacía trabajos para el gobierno del Estado de México, muy curioso. Entonces yo me trasladaba a hacer algunos estudios de campo a lo que era Chalco, Los Reyes, La Paz, toda esa área. Me iba a hacer algunas verificaciones porque era una consultoría que se dedicaba a hacer estudios sobre drenaje y agua potable, ¿sí? Y
y bueno, estuvimos ahí 2 años, muy contento, muy feliz. Posteriormente estuve 4 años en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y bueno, pues un centro de investigación que en aquellos años se transformó. En aquellos años era la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, y bueno, pues se tuvieron a bien convertirlo en instituto, y ahí estuve 4 años también muy feliz. Y déjenme decirles que yo tenía el gusanito de la docencia, y en aquellos años me ofrecieron trabajar entonces en el Colegio Cristóbal Colón, en la Escuela Militarizada Cristóbal Colón. Entonces me fui, pedí permiso en el IMTA, me concedieron el permiso, y estuve medio año así con el permiso, y me gustó tanto que yo dije, bueno, yo quiero combinar, ¿no?, la ingeniería con la docencia, y entonces pedí que me hicieran un cambio de turno en el IMTA. Lamentablemente no me lo concedieron, y pues yo me enojé, renuncié, y me quedé 31 años en la docencia. ¿En serio? Me quedé 31 años, estuve 6 años y medio ahí en la Escuela Militarizada Cristóbal Colón. Posteriormente de ahí pasé, estuve 5 años en el Colegio Morelos, y después de ahí le brinqué a la Universidad La Salle Cuernavaca. Ahí estuve 20 años, ¿no? Entonces, pues como podrán ustedes darse cuenta, todas ellas escuelas particulares, y la verdad estuve muy feliz, aunque también a ratos podíamos nosotros también dar clases en otras instancias, ¿no? Recuerdo que también en aquellos años me invitaron a dar clases en el seminario menor, es decir, la prepa para los futuros seminaristas, futuros sacerdotes, y muy contento también porque bueno, ahí uno ve otro panorama, otras vocaciones, ¿no?, diferentes a las que uno ve en la escuela particular, en estas que les he mencionado. ¿Y se desvinculó totalmente del servicio público? Me deslindé totalmente porque, como les dije, yo hice berrinche, me enojé mucho con el IMTA porque no me dio el cambio de turno. Entonces me fui a la academia, estuve ahí 31 años y siempre en preparatoria, yo feliz con mis alumnos de prepa. La verdad, nunca me llamó la atención dar clases en secundaria, porque decíamos que si los de prepa son tremendos, los de secundaria son un poco más tremendos. Y en universidad, pues, hubo solamente una ocasión, ahí estando en el Cristóbal Colón, hubo la ocasión de poder estar dando un par de materias a diferentes carreras, pero pues no, ya después me quedé en preparatoria, sí, yo feliz, ¿no?, de dar clases. Y bueno, aquí yo creo que a lo mejor me están viendo así, dice, bueno, ¿y este cuate cuándo le dio el gusanito de lo electoral, no? Fíjense que sí. Sí, justamente eso es lo que le queríamos preguntar, sobre todo porque viene, como dice usted, primero la ingeniería, después la docencia, y sobre todo por las decisiones que tuvo que tomar que lo llevaron a ese punto, ¿no? Y sí nos gustaría que nos platicara cómo llegó a ser consejero electoral, pero si le parece lo hacemos después de la pausa. ¿Cómo no? Con mucho gusto. En Parlamento 55 regresamos. Para el Congreso de Morelos, las mujeres son primero. Que las instancias de la mujer en todos los municipios cuenten con personal y presupuesto suficiente. Con ello, la atención a las mujeres que viven violencia en toda la entidad debe estar garantizada. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Para el Congreso de Morelos, el medio ambiente es primero. Incentivar la cultura del agua y el manejo de residuos sólidos ya es ley. Con ello, se busca mejorar las acciones a favor del cuidado del agua y mejorar los procesos del manejo de residuos sólidos para disminuir la contaminación. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. En Parlamento 55 continuamos. Estamos de regreso en Parlamento 55. El día de hoy nos acompaña el maestro Pedro Gregorio Alvarado Ramos, consejero electoral, y con quien estábamos platicando ya de cómo va cambiando, va dando vueltas la vida, ¿no? Nos va llevando por rumbos distintos. Ya nos hablaba de toda esta trayectoria como docente y, bueno, le preguntábamos antes del corte justamente cómo
llegó a el Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, consejero? Sí, muchas gracias. Pues fíjense que en este caminar por la academia, por la docencia, obviamente yo quise tener una mejor preparación, tratar mejor a mis alumnos, enseñarles mejor, y me fui al entonces CIDEM, ahora Colegio de Morelos, a estudiar una segunda licenciatura en pedagogía. Y ahí mismo, ya dentro de La Salle, hubo la oportunidad de estudiar la maestría en educación. Entonces yo estaba muy feliz, pero fíjense que fue muy curioso porque ya traíamos esta carrera paralela desde el año 1997. En el año de 1997 tuve la oportunidad de conocer al presidente de la Sociedad de Padres de ahí del Colegio Morelos, y pues en aquellos tiempos de transformación de lo electoral, la creación del IFE, ¿verdad? Consejeros ciudadanos, los ciudadanos le arrancamos al entonces gobierno de aquellos años la organización de las elecciones, y se constituye el Instituto Federal Electoral. Y en el año de 1997, y de manera paralela, los institutos electorales en los estados. Y en aquellos años, pues el Instituto Estatal Electoral Morelos, resulta que esta persona, el presidente de la Sociedad de Padres de Familia del Morelos, lo nombran a él consejero de este instituto. Okay. Y me invita, me dice: oiga, profesor, lo invito a participar como consejero. Dije: ¿y eso con qué se come? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Aunque no se crean, fíjense que yo ya había tenido una experiencia previa, cuando no existía la figura de observador electoral. Pues un grupo inquieto de compañeros, de ciudadanos, pertenecía yo a una agrupación civil, nos dimos a la tarea de hacer observación electoral sin que estuviera todavía en la ley esta figura. También tuve la oportunidad en el año de 1994 de ser funcionario de casilla. Yo aquí, la pausa rapidito, yo le diría a todas aquellas personas que han sido seleccionados y designados ya como funcionarios de casilla, que acepten el nombramiento, ¿no? Es una experiencia única, inolvidable. Me tocó ser presidente de la casilla y de verdad es que fue una experiencia única. Y entonces en el 97 me invita este presidente de la Sociedad de Padres de Familia y me hace presidente del Consejo Distrital 3 Cuernavaca Poniente en aquel entonces. En aquel entonces, ustedes saben, había... ¿cuántos diputados? 18 diputados de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, es decir, en total 30. Entonces eran 18 y actualmente solamente tenemos 12. Y en lugar de 18, ahora tenemos nada más 8 de representación proporcional. Y Cuernavaca estaba dividido en 4 distritos, entonces me tocó ser presidente del tercer distrito. Y fue una experiencia inolvidable porque... pues dije: no, pues de aquí soy, ¿no? Esto me gusta. De verdad que las siguientes experiencias que tuve fueron de carácter temporal y me permitió, aquí sí, combinar la materia electoral con la docencia, con la academia, porque durábamos en el cargo como consejeros 8 o 10 meses, a lo mucho 12 años, es decir, lo que era el proceso electoral, ¿no? Posteriormente, en el año 2000, me gustó tanto que entonces brinco al IFE. Me voy al IFE, al Instituto Federal Electoral. Okay. En aquel entonces eran 4 distritos federales electorales, actualmente ya son 5. Y entonces me toca que me designen en el Distrito Federal Electoral número 1, con sede en Cuernavaca. En aquellos años el Distrito Federal 1 lo constituían Cuernavaca y Huitzilac, y ahí me quedé 4 procesos, 2000, 2003, 2006, 2009, ¿no? Entonces fueron experiencias maravillosas. Me tocó la polémica elección del 2006, incluso por ahí nos llegó a filmar señor Luis Mandoki, que hizo un documental para el actual presidente, que en aquel entonces perdió la elección y la perdió bien. Digo, me consta que las cosas desde entonces se hacían bien, y pero bueno, fueron experiencias muy muy gratificantes, de verdad,
porque uno aprende pues como ciudadano muchas cosas, ¿no? Bueno, ya los comentaré más adelante. Posteriormente de ahí me brinco, el entonces presidente del todavía Instituto Estatal Electoral me invita, me dice: oye Pedro, quiero que me ayudes en el Consejo Municipal de Cuernavaca porque va a ser una elección muy competida, dice, y yo sé de tu experiencia, quiero que me ayudes. Y me fui de consejero al Consejo Municipal de Cuernavaca en el año 2012 y ahí estuve, ¿no? Entonces pues acumulamos 6 procesos electorales. Después hicimos el intento de llegar por diferentes vías al instituto, no se pudo. En el 2014 se viene la reforma electoral, ¿verdad? En donde ya los congresos electorales, los congresos locales ya no nombran ellos a los consejeros de los institutos estatales, sino a raíz de la reforma del 2014, pues ustedes saben que el IFE cambia a INE, Instituto Nacional Electoral, y entonces el INE toma la atribución mediante concursos abiertos designar a todos los consejeros de lo que le llaman ahora los OPLES, ¿no? Los organismos públicos locales electorales, así los denominan, y con su particularidad porque cada instituto del estado tiene su nombre, ¿no? Algunos conservaron el de antaño, Instituto Estatal Electoral Tabasco, Chiapas, etcétera, ¿no? Aquí en Morelos sí cambió, ¿no? Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, un poquito largo, ¿no? INPEPAC, por sus siglas. Y entonces a raíz de la reforma se me pasan los tiempos en el 2014, en el 2017 concurso por primera vez, justamente en este lugar, en el TEC de Monterrey, vine a hacer mi examen en el 2017 y bueno, quedamos ahí, pasamos el examen, pero en aquel entonces ya venía la paridad de género, ¿no? La dinámica electoral es muy vertiginosa, va cambiando, ya no es lo mismo de hace 27 años que ahora en el 2024. Antes no había paridad de género, antes no había grupos indígenas, no había grupos vulnerables, y entonces empezaba la paridad de género. Entonces lo que hizo el INE en aquel entonces fue 2 listas, una de mujeres y otra de hombres, 12 hombres y 11 mujeres. ¿Por qué 11? Porque resulta que la última ya no alcanzó la calificación mínima, por eso fue de 11. Y bueno, ahí desafortunadamente su servidor queda en el lugar 15. Me voy al siguiente concurso, que es en el año 2019, que curiosamente es en la Universidad La Salle Cuernavaca. Estoy yo ya estudiando mi maestría. Los 2 sábados en donde hice el examen y posteriormente el ensayo, pido permiso para salir y bueno, paso el examen. En esa ocasión sí me toca estar seleccionado para la siguiente etapa, que fue el ensayo, y en esa etapa pues me quedé, ¿no? en el ensayo. Y al año siguiente, en el 2020, hay 2 vacantes, y entonces pues le entro por tercera vez, ¿no? Y afortunadamente en medio de la pandemia. La tercera es la vencida, consejero. La tercera es la vencida, fíjense que sí, me funciona en mi caso, pero fíjense que estábamos inmersos en la pandemia, claro. Entonces sí fue todo un reto, y bueno, quiero decirles que sí, afortunadamente pasamos todas las etapas, y la cuestión del examen, la cuestión del ensayo, las entrevistas con consejeros nacionales, es decir, con los consejeros del INE, que fue un panel de 3, y pues la verdad, en aquella ocasión, ya la última etapa, fuimos seleccionados 5 hombres y 5 mujeres, y la verdad es que había mucha competencia, porque había personajes muy relevantes de la vida pública de nuestro estado, que yo dije, no, pues ya aquí me quedé. Pero afortunadamente tuvieron a bien los consejeros del INE designarme, y pues ya estamos aquí al próximo mes de septiembre a cumplir 4 años, ¿no? Fuimos designados en el año 2020, y es así como llegamos, ¿no? Llega hasta aquí. Sí. Consejero, sabemos que
Al interior de este instituto existen diferentes comisiones. ¿Usted preside alguna de ellas? Sí, por supuesto. Miren, en el año pasado tuvo a bien el Congreso hacer una reforma electoral que también se había pensado en el año 2020, pero ahí por los tiempos se le fue al Congreso de aquel entonces, se interpuso un recurso y entonces aquella reforma quedó inexistente y tuvo que hacerse una reviviscencia de la anterior. Pero en esta ocasión sí le dieron los tiempos al Congreso local y entonces tuvieron a bien insertar dentro de las comisiones 2 más, lo que es la comisión permanente, la Comisión Ejecutiva Permanente de Pueblos y Comunidades Indígenas y la Comisión Ejecutiva Permanente de Grupos Vulnerables, ¿sí? Porque nosotros, en virtud justamente de la reforma que no se pudo llevar a cabo en el 2020, nosotros tuvimos que implementar acciones afirmativas, primero en favor de comunidades y pueblos indígenas. Pero fíjense que en aquel tiempo, lamentablemente ocurrieron pues cuestiones internas dentro del instituto, destituyeron a la entonces presidenta, nombran a una presidenta provisional que lamentablemente en virtud de la pandemia fallece justamente de COVID y entonces su servidor llega a la presidencia provisional. Entonces estuvimos 3 meses en la presidencia provisional mientras el INE hacía el concurso para designar pues a las personas que están actualmente, ¿no? A la consejera presidenta, la maestra Mireya Gali y a la consejera Maite Casales, que son las que llegaron en este concurso porque faltaban 2. Y entonces, bueno, pues al cuarto para la hora, ¿verdad? Nos toman el instituto, la comunidad de la diversidad sexual o de LGBTIQ+, y bueno, platicamos con ellos y resulta que nosotros ya habíamos recibido una sentencia del tribunal local, del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para implementar acciones afirmativas en favor de 5 grupos vulnerables, en donde estaban incluidos justamente la diversidad sexual, afrodescendientes, personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores. Porque dirán, bueno, jóvenes y adultos mayores, pues estos cuates, ¿qué discriminación ha recibido? Pues la verdad es que sí hemos sido víctimas de discriminación a lo largo de todos estos años en materia político-electoral, porque lo que se piensa es que dices, híjole, pues es que ya al llegar a un horizonte de 50, 55 años es muy complicado encontrar trabajo, ¿no? Ya no digas de consejero, sino tú vas a cualquier empresa y pues ¿cuántos años tiene? No, pues tantos, ¿no? Pues yo creo que el tope a lo mejor son 40, 45 y cuando mucho 50 años, ¿no? Y los jóvenes, en virtud justamente de su eventual preparación que van adquiriendo, 18, 19, 20, 21 años, pues también en ese sentido fueron potencializados sus derechos político-electorales y hoy en día ya podemos tener jóvenes como funcionarios, regidores, diputados de 21 años, la edad se fue bajando para ser también diputado federal, 35, 30 años. Por ejemplo, para ser consejero electoral del INPEPAC, la edad se disminuyó hasta los 30 años, ¿no? Entonces, en materia electoral, fíjense que se considera jóvenes de 18 hasta 29 años, ¿no? Ya de los 30 hasta los 59 años, pues es la etapa adulta, y ya a partir de los 60 somos adultos mayores. Digo somos porque soy una persona de 62 años y me siento muy orgulloso de formar parte de este consejo electoral en virtud de que, pues tengo que decirlo, soy un adulto mayor y yo se los dije en el momento de la entrevista a los consejeros del INE. En aquel entonces contaba 58, 59 años y les dije, la verdad me siento muy satisfecho de que estén considerando a personas de nuestra edad para ser consejeros electorales de los institutos estatales electorales. De verdad se los felicité, se los reconocí, ¿no? Entonces, hay esta maximización de los derechos político-electorales, implementamos estas acciones afirmativas y hoy en día, en virtud de esa reforma al código, pues ya es ley.
Las acciones afirmativas son acciones temporales, pero ya una vez entonces que están en la ley, en este caso en el código, dejan de ser acciones afirmativas y se convierten en algo obligatorio. Consejero, pues desafortunadamente el tiempo se nos termina. Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. Como siempre le decimos, las puertas de Parlamento 55 están Muchas abiertas. gracias. Ojalá que pronto regrese y platique con nosotros, pero no queremos despedirnos sin antes aprovechar que está aquí y que invite a los ciudadanos, a quienes nos están viendo, a que participen en el próximo proceso, la jornada electoral, claro, porque ya estamos a días de que se lleve a cabo esta jornada. A días, y yo la verdad les aprecio y les agradezco esta oportunidad de dirigirme al final pues a la ciudadanía, ¿no? Miren, tenemos estadísticas de que en la elección presidencial salen a votar entre 63 y 65%. Yo les digo a la ciudadanía, superemos este porcentaje, salgamos a votar masivamente en un 70, en un 80 y por qué no hasta en un 90%. Hace un año en una elección en Italia nos referían de que había votado el 90% y estaban todos agüitados, todos tristes porque sus porcentajes eran mayores. Entonces imagínense con un 63, 65%, pues uno dice, híjole, pues pero de verdad yo los invitaría y sobre todo fíjense bien lo que voy a comentar. Yo llamaría a los jóvenes a que salgan a votar. Ellos son los que van a decidir la elección. Pero lamentablemente en los últimos procesos electorales, no lo digo yo, no lo dice Pedro Alvarado, lo dicen las estadísticas, lamentablemente los porcentajes en el sector de adultos mayores de 60 y a los años que ustedes quieran para arriba, el porcentaje sube hasta casi un 68-70%. Pero en los jóvenes de los 18, y estamos hablando en este caso hasta los 35 años, el porcentaje disminuye dramáticamente hasta un 40, 42, 43%. Lo ideal sería que pues todos votáramos igual, ¿no? Claro. Todos los sectores en un 65%. Entonces, salgamos a votar. De verdad es que decía un político, si no votas, no te quejes. Salgan a votar. Muchas gracias, consejero, por habernos aceptado esta invitación. Como dice mi compañera, lo esperamos a que venga ya una vez pasadas las elecciones para que podamos ver los resultados y pues agradecida por habernos aceptado la invitación. Al contrario, gracias. Muchas gracias, consejero, y gracias por escuchar este capítulo de Parlamento 55. Estaremos en las próximas semanas con nuevos invitados platicando sobre los temas importantes del Congreso del Estado y por supuesto de esta jornada electoral. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Gracias, consejero. Gracias, buenas tardes. Gracias por escucharnos. Parlamento 55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Hasta la próxima.